Enredando las mañanas. Ya tenemos acá con nosotres, Lucrecia Fernández de Firan News con la columna de Medio Oriente. Hoy nos comenta qué pasa con el pueblo kurdo en el exilio y el movimiento por la libertad kurda con el ingreso de Suecia y Finlandia a la OTAN. La presentación es correcta, pero también mencionar que es como una continuidad de la discusión que venía habiendo en relación a la cuestión geopolítica y el acceso de Finlandia y Suecia a la OTAN y el veto de Erdogan a ese acceso y cómo rápidamente los casilleros se ocuparon. Y bueno, la verdad que es una vergüenza, se van a venir momentos muy oscuros para los pueblos de Medio Oriente con lo que acaba de suceder. Y sobre todo queda una mancha grabada en la memoria de todos, porque en teoría, digamos, sobre todo Suecia siempre ha sido como o por lo menos siempre se ha autoproclamado un Estado democrático que defiende mucho los derechos humanos y las libertades democráticas, razón por la cual, de hecho, hay muchas personas del pueblo kurdo que viven hace muchos años en Suecia, otro poco también en Finlandia y en otros lugares de Europa, pero sobre todo en Suecia, y la verdad que es una vergüenza lo que ha pasado. Veníamos mencionando esto, como indicaba, del veto de Turquía sobre Finlandia y Suecia, sobre todo sobre Suecia, del ingreso a la OTAN. Convengamos que este ingreso de Suecia y Finlandia tiene un poco que ver con, entre comillas, equilibrar la balanza en relación a lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania, ¿no? Digamos, no es un hecho aislado de la nada, sino que tiene un poco que ver con la situación y el contexto geopolítico que se está dando y cómo, y qué loco, digo, ¿no? Que toda esa dinámica vaya a impactar de manera directa sobre los pueblos de Oriente Medio con la decisión y el acuerdo que se acaba de firmar. Que rápidamente, digamos, dejó al descubierto en estos poquitos 2 días, aunque viene siendo hace unas 5 o 6 semanas, que claramente para entrar a la OTAN o la política de la OTAN es antikurda y que, bueno, eso es un problema, digamos, para los pueblos de Oriente Medio y para la lucha del pueblo kurdo en particular, ¿no? Fue muy rápido. El martes Erdogan redobló la amenaza de invadir el norte de Siria, o sea, hace 48 horas, y ayer ya directamente hubo declaraciones concretas, primero de Finlandia y luego de Suecia, en relación a que iban a expulsar a los terroristas en pos de la seguridad nacional que hubiese que expulsar. Y ya por la tarde se dio a conocer un memorándum donde hacen un acuerdo entre Suecia, Finlandia y Turquía, que se firma en Madrid, donde abiertamente el memorándum dice que no van a apoyar más a las YPG, que son las guerrillas kurdas que luchan junto a muchos otros grupos de autodefensa en el norte de Siria contra el Estado Islámico y también contra el invasor Estado turco, y que van a apoyar muy al contrario a Turquía en su lucha por la seguridad nacional, ¿no? Entonces, la verdad que lo que sucedió ayer es vergonzoso. Insisto, se vienen momentos muy oscuros porque la OTAN le está dando nuevamente y de manera mucho más aberrante. Y de hecho, hay unos analistas comentaban justamente, ¿no? Que es el hecho más evidente de parte de la OTAN y de la Unión Europea de que la política es claramente antikurda y que para poder ingresar a la OTAN hay que tener esa política, ¿no? Pensando en un Erdogan y en una Turquía que hace 48 horas en la marcha por el Día del Orgullo detuvo a 370 personas, digo, ¿no? O sea, de los cuales muchos y muchas eran refugiados y fueron deportados o enviados a centros de refugiados directamente. Digo, la verdad es que es una situación bastante compleja donde hoy mismo se vuelven a condenar a prisión a un periodista que, gracias a la cobertura fotográfica que realizó en una manifestación, se pudo comprobar el asesinato de un joven a manos de la policía. Digo, con esta diaria de noticias, porque no estoy diciendo nada escandaloso, entre comillas, si tenemos en cuenta que lamentablemente es la diaria de Erdogan. Entonces, la verdad que este memorándum, este acuerdo al que han llegado, básicamente y abiertamente, digo, es vergonzoso, ¿no? Una vez más, Erdogan extorsionando a la comunidad internacional y sobre todo a Naciones Unidas y a la Unión Europea de cómo hacer sus reglas de juego. Con esta triangulación de yo no veto la entrada de Finlandia y Suecia, si Finlandia y Suecia dejan de apoyar a la comunidad kurda, al pueblo kurdo,
y específicamente a la YPG en el norte de Siria, y me apoyan abiertamente a mí, y por ende me sacan el embargo, porque estos son algunos de los países que embargaron a Turquía para que no se les entregue armamento y tecnología para que siga invadiendo el norte de Siria. Así que la verdad que es realmente muy terrible lo que está sucediendo y hay que estar muy atento por lo que pueda llegar a suceder. Como para hacer un poquito de esta historización, ¿no? No solamente que son uno de los países que han vetado la entrega de armas a Turquía, sino que también desde sus partidos políticos, de sus propios parlamentos, son de los pocos países que han emitido, ¿no?, declaraciones y sanciones, y pedido sanciones por los ataques de Erdogan hacia la comunidad kurda, porque, insisto, hay muchísima comunidad kurda en esos países. Recordemos que alrededor de entre 2 y 4 millones de kurdos y kurdas viven en el exilio como éxodo en Europa, sobre todo por la persecución. Todo esto no solamente va a impactar en Oriente Medio, ya que le dan luz verde nuevamente a Erdogan para que ataque, sino también a la comunidad kurda en Europa, ¿no? Porque esto va a implicar más deportación, y la deportación sabemos que va a implicar más tortura, más desaparición, más asesinato y más presos y presas políticas, sobre todo de parte del pueblo kurdo, ¿no? Digamos, en un contexto donde gran parte de los países de Europa ya vienen alineándose con las políticas turcas, ya sea porque no quieren tener un problema con los refugiados y refugiadas, o en este caso porque quieren ingresar a la OTAN. En definitiva, siempre los pueblos son la moneda corriente y de cambio. Y eso, la verdad que nos preocupa mucho, y traerlo a colación tiene mucho que ver con que hay que estar atentas y atentes de lo que va a suceder en el futuro cercano. La verdad que lo digo con preocupación porque es como, evidentemente, Sí, no puedo sentirlo. ¿Cómo? Eso te escucho, que lo has repetido ya varias veces, lo que va Sí, a es que suceder, y realmente me preocupa, y bueno, lo estás diciendo claramente. Claro, que bueno, justamente eso, lo que sí. sucedió ayer pone de manifiesto que la OTAN va a poner toda la carne al asador en Ujú. favor de Erdogan. Y Y todos los medios hegemónicos, los titulares eran repetidos, unos igualitos a los otros, que ahora Turquía habilita a Suecia y a Finlandia para la OTAN, y hace unos meses era por qué Erdogan no puede ver ni en pinturita a Suecia y a Finlandia. Los sí, titulares se repiten en los medios hegemónicos como si nada. y nadie habla de los kurdos o de su lucha, en realidad Ujú, hablan tal de un cual, eso sujeto mismo. denominado Sí. terrorista, y el terror, una vez más, juega como velo para invalidar a los pueblos, ¿no? Digo, pensemos en cuando hemos hablado de los atentados en las Torres Gemelas y todas las políticas racistas posteriores a eso, y xenófobas, lo que sucedió con Afganistán antes, durante y después, lo que sucedió mismo con Irak, en la caída de Saddam Hussein, en pos de la seguridad, y qué pasó con el pueblo iraquí en todo ese proceso, como también sucedió con el pueblo afgano. Y una vez más hoy, en pos de esta supuesta lucha, ¿no? Y digo, imagínense lo morboso que es esto, porque todos estos países a su vez forman parte de la coalición internacional de lucha contra el Estado Islámico, que la encabeza en gran parte las milicias kurdas. Entonces, en terreno, y para que los terroristas no vayan, lo voy a decir bien crudamente, ¿no? En el terreno del norte de Siria, y para que los terroristas no vayan a ponerte una bomba a vos, son ellos y ellas las que mueren por esa causa, y a los que, bueno, les brindás alguna suerte de armamento, y la coalición está, aunque no pone tanto el cuerpo, lo vamos a decir así, y son los mismos que hoy están firmando esta triangulación, este memorándum, donde están diciendo abiertamente: no los vamos a apoyar más, porque total el problema ya está en Oriente Medio, ¿no? Entonces, la verdad que no hay que pasarlo por alto, no hay que pasar por alto que todo esto a su vez viene de que Naciones Unidas y la OTAN quiere equilibrar la balanza adentro de la OTAN con Rusia, y que todo ese conflicto lejano, digamos, de algún punto, ¿no? Porque en definitiva no tiene en sí que ver con lo que sucede en este lado, más allá de que geográficamente no esté tan lejos, o esté claramente mucho más cerca de lo que estamos nosotros, pero que todo esto esté cayendo en este punto, en algunos meses, nada más.
y eso es muy preocupante. Veremos qué sucede en los próximos meses, veremos cómo se lleva a la práctica este acuerdo, ¿no? Porque el acuerdo que se hizo público tiene varios puntos, sobre todo, y remarco principalmente eso, que Finlandia y Suecia dejen de apoyar a las milicias kurdas y que Finlandia y Suecia le brinden tecnología y armamento de guerra a Turquía para que siga llevando adelante sus masacres y genocidios en los pueblos de Oriente Medio. Y por otro lado, una tercer pata que va a ser la situación de la comunidad kurda en Europa, principalmente, que ya de por sí es compleja, porque, por ejemplo, en Alemania y en Inglaterra es bastante compleja, y un poco también en Madrid, y ahora se suman estos dos estados que a su vez siempre fueron los lugares donde podía haber como una suerte de mayor contención para la comunidad, ¿no? Y cuando hablamos de mayor contención, no solamente hablamos de deportarlos y someterlos por ende a la tortura, a la desaparición, o a convertirse en eternos presos y presas políticas, sino también a la persecución que sufren adentro de Europa, de la mano de la presión que ejerce Erdogan. Porque recordemos que, por ejemplo, en Alemania todos los símbolos kurdos están prohibidos, incluso los colores kurdos. Constantemente hay allanamientos a casas culturales, a espacios de identidad, y esto es algo que se replica también en Inglaterra, se replica en menor manera, pero se replica en Francia, donde la mayoría de los allanamientos terminan allanando libros, ¿no? Libros y computadoras que nos llevan a pensar en épocas, digamos, como las conocemos, bastante más oscuras. Siempre cuando hay un allanamiento a un espacio cultural donde lo que se llevan son libros, está claro que estamos hablando de un aleccionamiento y una persecución y una construcción de un sujeto peligroso que nada tiene que ver con la realidad. Bueno, un poquito era poder traer esto, perdón por lo repetitivo de la preocupación. Lo que sí hay que tener muy en claro que la OTAN ha realmente llevado adelante el acto más claro antikurdo de toda su historia, no porque antes no lo haya hecho, pero ahora lo puso sobre la mesa y no le importó absolutamente nada, y bueno, que hay que ver cómo impacta esto, y que una vez más, digamos, bajo el velo de la lucha contra el terrorismo, un pueblo va lamentablemente camino a ser nuevamente masacrado, ¿no? Claro. Ya no van con eufemismos, digo, fue directo el pedido. Y ustedes ingresan, les doy apoyo el ingreso, sí, tal cosa, sin ningún eufemismo, incluso es gravísimo. Y bueno, pero también ya lo ha hecho con los refugiados, silencio, ¿no?, internacional. Ya lo ha hecho de todas maneras Lucas? con los refugiados. Hace unos años atrás, cuando comenzaba la pandemia, como estaban ahí dirimiendo una cuestión de límite marítimo con Grecia, por obviamente la extracción sobre todo de petróleo y demás, lo que hace es llevar refugiados a la frontera con Grecia y empieza a presionar de que si no fallan a su favor, le va a abrir la puerta a los refugiados y los va a hacer que ingresen a Europa. Y esto fue la tercera vez que lo llevó adelante. Bueno, hoy la comunidad internacional, Naciones Unidas y los estados europeos principalmente, le han permitido nuevamente a Erdogan que resuelva a modo de amenaza y de estafa, ¿no? Y de extorsión, porque en definitiva son extorsiones políticas las que está llevando adelante. Lo cual también es muy peligroso en general para la comunidad internacional, pero sobre todo para los pueblos de eso. Enredando las mañanas.